hablemos de la política. En medio de la crisis de seguridad, el presidente Gabriel Boric realizó una autocrítica, reconociendo que cuando fue oposición, cuestionó duramente a la administración de Sebastián Piñera. La ministra Camila Vallejo, que ha sido cuestionada en su rol de vocera, afirmó que el mandatario estaba recogiendo en parte las críticas del bloque opositor. Vamos a La Moneda, ya estamos en contacto con Daniela Ruiz Tagle. Hola Daniela, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Esto se da en el 10º encuentro anual del comercio 2023 Crecer. Ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a temas como corrupción, habló también acerca de la seguridad, que fue uno de los últimos puntos que abordó, pero le dio harto tiempo para hablar acerca de este tema delante de personeros políticos, también empresariales. ¿Qué fue lo que indicó a propósito de la seguridad pública? Es una preocupación del gobierno que la delincuencia hoy es un fenómeno que no respeta fronteras, dijo el jefe de Estado. Dijo que hay crímenes más violentos y más sofisticados, y lo peor que pudiera pasar es que desde el sistema político perdamos tiempo confrontándonos para sacar réditos de corto plazo, sostuvo el presidente Gabriel Boric. Pero no solamente quedaron allí sus palabras, sino que también hizo una autocrítica de cuando él era diputado y también su sector político, que ahora es gobierno. ¿Qué fue lo que dijo el presidente? Escúchelo usted mismo. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando, es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición no sacaste la cresta. Hay algo de cierto en eso. Ahí hay un aprendizaje que yo creo que en algún momento todos debiéramos decir, ¿saben qué? Ya basta, trabajémoslo juntos y no debilitemos a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos. La vocera de gobierno también abordó este tema, lo hizo al llegar acá al Palacio de la Moneda, habló sobre esta autocrítica que hace el presidente Gabriel Boric. Se le preguntó si es que ella compartía esta autocrítica cuando ella era diputada y ahora es gobierno, ¿no es cierto? Todo esto recordando lo que ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, cuando el gobierno actual era oposición. Ella evitó profundizar en la autocrítica del presidente Boric por su rol mientras fue oposición y emplazó a la derecha a dejar de lado la vendetta política. ¿Qué es lo que dijo la vocera? Dijo, lo que necesitamos es saber si es que de parte de la oposición se va a repetir la misma historia o se va a dejar de lado la vendetta y se va a terminar con esta constante de que el tema de seguridad es un tema que más bien se usa de manera electoral, lleno de caricaturas, y pasa a ser una política de Estado. Eso dijo el día de ayer la vocera Camila Vallejo al ser consultada sobre este tema. Dijo, nos centramos en criticar los hechos del pasado y repetir esos mismos hechos. Gonzalo Vinter respaldó los dichos del presidente de la República, Gabriel Boric, pero hizo un matiz con la actual oposición. Lo escuchamos. Primero, tiene razón el presidente respecto a que necesitamos cierta unidad, pero yo haría una distinción bien importante. En el periodo pasado se vivió una situación de diferencia de ideas muy grande entre el rumbo que le imprimía el gobierno al país versus las posiciones políticas que tenía una mayoría del Congreso Nacional. En el caso actual, al gobierno se le intenta debilitar por cualquier cosa y no necesariamente por el rumbo o ideas que esté teniendo. Pero esto también lo comparte la oposición respecto a su rol. Ellos dicen, nosotros no somos la misma oposición que fueron ellos, ¿no es cierto? Tratan de diferenciarse ambos sectores. El que contestó de manera más dura fue el jefe de la bancada de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. ¿Qué fue lo que dijo él? Dijo, la oposición que lideró el Frente Amplio al presidente Piñera es la peor oposición que ha existido. Esas fueron las palabras del jefe de la bancada de la UDI. También habló, por ejemplo, el ex vocero de gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Belolio. Este se refirió al respecto, lo escuchamos. Para que esto no solamente quede en palabras, creo que es importante que el presidente Boric ahora hable con sus ministros y sus ministras y con su coalición, de forma que no sean solo frases, sino que sean acciones que tiendan a reparar los errores que se cometieron en el pasado y no seguir cometiéndolos ahora en el presente. Y por supuesto también que ojalá que esto se haga después de las elecciones para que no sea teñido por una lógica de aprovechamiento en las elecciones.
Una autocrítica más del presidente Gabriel Boric, esta vez quizás un poco más dura que las que había realizado anteriormente, pero no es lo único que ocurrió el día de ayer en este discurso que estuvimos escuchando hace algunos minutos, sino que también el mandatario, abrió estas palabras haciendo un emplazamiento a la pasada, ¿no es cierto?, al presidente de la UDI, Javier Macaya, quien este fin de semana, en conversación con Mesa Central de Canal 13, cuestionó que el presidente, por ejemplo, vaya en bicicleta, suba al cerro en bicicleta, esto en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric? Llegué en bicicleta, ojalá que al senador Macaya no le moleste. El parlamentario estaba sentado justo frente al presidente de la República, Gabriel Boric. En medio de la intervención, emitió una publicación en sus redes sociales reprochando las palabras del mandatario, diciendo que no se pudo defender porque el presidente estaba utilizando un espacio, ¿no es cierto?, en donde no se le podía hacer una contra pregunta, ¿no es cierto?, o algo por el estilo. El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al respecto. Lo escuchamos. A mí, en lo personal, un emplazamiento público que yo lo encuentro insólito, que me dice, como vine en bicicleta, espero que al senador Macaya no le moleste. A millones de chilenos les gustaría ver a un gobierno más preocupado por el fondo que por las formas. Yo le digo al presidente, lo que necesitamos es que millones de chilenos tengan la misma tranquilidad que tiene usted de circular por las calles. Probablemente los chilenos lo hacen escoltados por carabineros, y esa es la diferencia. Atención con las relaciones con la UDI, porque el presidente Boric ha tenido buenas relaciones con Javier Macaya, pero estas se han ido debilitando cuando se conoce el caso Convenios. Allí la oposición endurece el tono, fue distanciándose un poco esta relación, pero lo cierto es que, de acuerdo a lo que sabemos, sí han tenido conversaciones en materia de seguridad. Pero así está el ambiente en el mundo político, no solamente entre oposición y gobierno, sino que también al interior del oficialismo con el gobierno. Estamos hablando de las dos coaliciones, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. Por un lado, Socialismo Democrático está respaldando a la ministra del Interior, Carolina Toa, a quien dicen se le ha dejado sola en el marco de la crisis de seguridad, y apuntan directamente a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien a juicio de ellos está utilizando conceptos y está utilizando momentos para abordar temas más bien suaves en relación a lo que aborda la ministra del Interior, Carolina Toa, quien se ha visto en la primera línea de la polémica y aborda todos los temas. Lo cierto es que el día de ayer se refirieron al respecto distintos parlamentarios. Por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, insistió en el punto de que Carolina Toa está sola, se le ha dejado sola en este tema y que falta blindaje por parte del Ejecutivo, principalmente por parte de la vocera Camila Vallejo. Mientras tanto, desde Apruebo Dignidad respaldan a Vallejo, señalan que ella ha hecho una impecable labor y que ha tocado todos los temas. Escuchemos al diputado Marcos Silavaca y a la diputada de Comunes, Camila Rojas. El trabajo que ha desarrollado la ministra Vallejo ha sido impecable. En su vocería se ha referido a distintos temas, a todos los temas, desde la seguridad, los panamericanos, la educación. Creo que efectivamente ha existido un exceso de protagonismo de parte de la ministra del Interior, y eso se debe a que tenemos una ministra vocera de gobierno que al parecer le gusta hablar de las cosas buenas y no de las cosas más complejas. Duras palabras del diputado Silavaca, que es del Partido Socialista, de la coalición de la ministra del Interior, Carolina Toa. El día de ayer habló la vocera Camila Vallejo nuevamente, abordó las críticas indicando que esta polémica no es tema para el Ejecutivo. Es que para nosotros no es un tema. Yo creo que para la gente tampoco. Ese es el punto. A la ciudadanía no le importa eso. Le importa a algunos que quieren polemizar, aparecer un rato y dar un tema. Pero a lo que le importa a la ciudadanía es cómo avanza la agenda de seguridad, cómo avanza la agenda económica, cómo avanzan las leyes. De eso deberíamos estar hablando. No es primera vez que se instala esta rivalidad entre ambas ministras, no es primera vez de que se habla, ¿no es cierto?, de este tema. Incluso hay voces de Apruebo Dignidad que señalan que desde Socialismo Democrático están tratando de adelantar las presidenciales, algo que niegan desde este sector político. Señalan que sería un gran error hacer eso en plena crisis de seguridad que atraviesa el país, a puertas de unas elecciones que son plebiscitarias, ¿no es cierto?, que son constitucionales. La
ministra del Interior, Carolina Toá, hace algunos meses abordó acá afuera del Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Constitución, en una expo de patrimonio cultural, Mujeres Rurales. Ella dijo que había que desmentir este mito negro. Dice que las mujeres en política usualmente somos sometidas a disputas que son inventadas, despejando en ese momento cualquier tipo de rivalidad con Camila Vallejo. Eso fue hace algunos meses y pasó acá afuera en el Palacio de la Moneda. Katy Tomás. No, mira, simplemente decir que hay un montón de declaraciones señalando que la crítica existe y que no viene de la oposición, viene del interior del gobierno, viene de las fuerzas oficialistas y del socialismo democrático, y se ha dicho por varios, y por lo tanto esto no es un invento, eso es lo primero. Invento no, en eso falta la verdad Camila Vallejo, no es cierto. Es cuestión de leer las declaraciones de los últimos días. Lo dijo Lagos Weber, por ejemplo. Por ejemplo, y lo dijo el senador Castro, y lo dijo el senador socialista, ¿no es cierto? Entonces, el diputado socialista Marcos Ilavaca, que escuchábamos hace pocos segundos. Exactamente, así que no es un invento. Lo segundo es que en todos los gobiernos se forman grupos al interior del gobierno, unos más afines que otros, ya sea por razones de amistad, por feeling, o por sectores políticos. Y evidentemente que en este gobierno también los hay. A ver, de las dos almas del gobierno se viene hablando desde el día 1, cuando se integró el socialismo democrático, el gobierno que perdió las elecciones, si el socialismo democrático tenía otro candidato. Entonces, esto existe, ahí está, tendrán que resolverlo ellos. Es un aburrimiento hablar de este tipo de cosas. Ojalá que cada uno haga su trabajo y que lo cumplan, y eso es todo. Yo creo que ahondar más en esto es aburridísimo, porque será el gobierno el que tendrá que evaluar cómo son sus vocerías nomás. ¿Son buenas, son malas, les gustan o no les gustan? ¿Son controladas o no son controladas? ¿Son libres, son menos libres? Yo creo que eso es, que lo evalúen. Pero esa disputa yo creo que es un poco aburridora, es verdad. Ya, esperemos a ver qué es lo que sucede. La autocrítica del presidente Gabriel Boric, eso sí que me parece interesante, sí, en el sentido, sí. Yo creo que lo más relevante, en el sentido de que empieza a reconocer cosas mucho tiempo después, ya pasó mucho tiempo después de cómo se comportó la oposición en esa época. Sobre todo, por ejemplo, en el estallido social, cuando incluso se aprueba por parte de estos votos una acusación en contra del presidente Piñera. No solamente eso, acusación constitucional contra Chadwick cuando ya estaba renunciado. Y ahora lo mandaron a llamar a que fuera la moneda cuando todavía está fuera de poder ejercer algún tipo de cargo público, digo. Bueno, en fin, yo quiero poner atención en lo que significa esa autocrítica, porque claro, es muy relevante y hay una evaluación positiva de lo que dice el presidente ayer en este encuentro del comercio, de la autocrítica que hace, el tono que utiliza también. Pero ¿cuál es la traducción de esa autocrítica? Porque está el exigirle ahora a la oposición que no sean como ellos fueron, pero ¿qué va a hacer él? ¿En qué se compromete él? Finalmente también para mejorar esa relación. Claro, varios lo leyeron con ese tono, ¿no es cierto? Como diciendo, ya, nosotros cometimos un error, no lo repitan ustedes, déjenos gobernar. Porque más encima, el presidente Boric pide no debilitar a las autoridades, justo cuando se están viendo debilitadas distintas figuras del Ejecutivo, como por ejemplo la ministra del Interior. Mira, uno podría hacerse otra pregunta también. ¿Esa posición del presidente es una posición solo personal o del gobierno? ¿Es una posición compartida por el oficialismo o no? Bueno, ayer le preguntamos explícitamente a la vocera, ¿usted comparte esto cuando fue diputada? Y no respondió directamente. Es que ese es el tema. Entonces, ¿de qué sirve al final? Porque el que gobierna es una coalición de gobierno con distintas funciones, con distintos actores, con distintas competencias. Entonces, claro, yo creo que si el presidente no es capaz de lograr a su propia coalición, ¿qué va a convencer a la oposición? Pues primero se parte por casa, ¿no? Digo yo. Que es algo que hemos visto desde el primer día del momento de la instalación en las dos almas, porque muchas veces le cuesta más al presidente, más que entenderse con la oposición, con esa parte de la coalición que no es inherente a él, no es parte de él directamente, pero que le ha colaborado muchísimo más en varios casos. Ya, de los arrepentidos del reino de los cielos. Gracias. Gracias, Dani. Buenos días. Hasta pronto. Vamos a seguir con política, pero antes un dato económico.